Hola, me llamo José Loaces y les voy a presentar el análisis de contexto de producción de la novela gráfica Maus, escrita e ilustrada por Art Spiegelman. La obra se empezó a publicar serialmente durante los años 1980 a 1991 en la revista Raw, y gracias al tema que toca se volvió bastante popular y altamente reconocida, llegando a ganar un premio Pulitzer. Antes de empezar, te contaré de qué se trata el libro. En Maus vemos a Art Spiegelman charlando con su padre Vladek, un judío alemán sobreviviente del Holocausto, que le va contando a su hijo de sus vivencias en la Alemania nazi. Y obviamente es una historia muy triste. Su familia se va muriendo, sus hijos, sus amigos, sus padres, sus hermanos, todos van muriendo uno a uno, y él tiene que sobrevivir junto a su esposa. Y todo esto pega al doble, porque más encima su esposa sufre de estrés y depresión, y para todo lo que sucede, tener esperanza se vuelve algo realmente complicado en un mundo tan desagradable y gris. Así, para entender en gran parte la historia, también hay que entender detalles como la representación de los personajes, lo que sucedió históricamente en el Holocausto, y la relación entre el personaje y el autor, lo que mostraré a continuación. Comenzando con este análisis, los personajes que muestra la obra son representados por animales, siendo una metáfora que plantea el autor. Algo parecido a lo que sucede con el libro Rebelión en la Granja de Orwell. Tenemos varias representaciones, entre ellas que los judíos son las ratas, los nazis son los gatos y los polacos son los cerdos. La obra se sitúa históricamente en el periodo de la Alemania nazi, donde se perseguían a los judíos porque los consideraban una raza inferior y por ser un peligro para la sociedad, por lo que los judíos tenían que buscar la manera de esconderse e intentar no toparse con los alemanes, si no eran llevados a campos de concentración tales como Auschwitz. El odio surge a partir de la Primera Guerra Mundial, esto debido a que muchos alemanes le echaban la culpa a los judíos de la derrota. En este grupo estaba Hitler, el cual ya de por sí tenía ideas antisemitas. Él pudo instaurar en toda Alemania ese odio utilizando como ejemplo la Primera Guerra Mundial. Así, en la obra, Vladek tiene que sobrevivir a toda esta persecución y represión que se le hace por ser judío. Viendo algunas viñetas del libro, en esta página vemos donde él y algunos de sus cercanos se esconden estratégicamente para no ser vistos por los nazis, ya que de serlo, serían reclutados a campos de concentración y obligados a trabajar en condiciones inhumanas. Además de esto, podían ser llevados a cámaras de gas, hornos o lugares de fusilamiento, que si lo analizamos bien, podemos entender la desesperación y el miedo que ellos tenían por encontrar un escondite y no ser vistos. En la obra también apreciamos que las condiciones en que ellos vivían tenían que ser bastante básicas. Visto desde el marco económico, no gastaban mucho para poder comprar lo necesario y subsistir. No podían salir afuera las veces que a ellos se les plazca porque podían ser vistos por los nazis. Entonces, estas salidas para ir en busca de bienes básicos tenían que ser una vez cada cierto tiempo, o en casos de emergencia. Pero a veces cuando los nazis se instalaban cerca del escondite, aún así pasen hambre, no salían en lo absoluto, porque claro, no querían ser vistos ni tampoco que descubrieran el escondite. Por ejemplo, en las viñetas de esta página vemos el diálogo de los judíos sobre el acercamiento de los soldados nazis hacia el escondite y de la falta de comida, que evidentemente no van a salir a buscar puesto que podrían ser vistos. Sin duda, situaciones como estas marcan las condiciones de vida de los judíos para sobrevivir. Por otro lado, una de las cosas que los judíos solían hacer para pasar desapercibido los controles de los soldados nazis en el libro era llevar una máscara de cerdo, suficiente para convertirlo en polaco. Por ejemplo, en estas viñetas vemos cómo los niños se fijan en Vladek y lo identifican, pero él les convence que no es judío, hasta los padres de los niños le creen. Así, esta historia de llevar la máscara para no ser identificado como judío se repite durante el libro varias veces. ¿Y cómo se hizo esta obra? Bueno, Spiegelman, recordemos que es el autor de este libro, tuvo que preguntarle a su padre sobre su vivencia en la Alemania nazi para poder escribirlo e ilustrarlo. Y todo lo que su padre le contó lo iba plasmando en el libro. Por eso vemos varias páginas donde muestra a él y a su padre mientras conversan. Por ejemplo, en esta página. Sin duda, el autor logró una obra de arte con su novela gráfica Maus, por la excelente manera en que relata lo que fue uno de los momentos más trágicos de la historia. Hacer un libro de este tipo es realmente difícil, principalmente
porque nadie es capaz de comprenderlo, porque nadie lo ha vivido, a excepción de los mismos judíos de aquellos tiempos. El libro toca muchas de las condiciones que tenían que afrontar los judíos para poder sobrevivir, del miedo y del peligro que corrían sus vidas, y por supuesto la desesperación de poder subsistir. Situaciones totalmente injustas e inhumanas, que hoy en día a simple vista ya no se ven. Así, si te interesa conocer sobre el holocausto judío, esta novela te la recomiendo mucho. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Adiós.